seguidores de Directorio Médico del Istmo, los saluda su amiga Nanache Santibáñez y hoy me encuentro con el doctor Valeriano Martínez Ruiz. Él es especialista en nefrología. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Nanache? Mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Saludo a tus seguidores. Así es, como les explicaba, el doctor es especialista en nefrología y pues bueno, vamos a entrar en materia. Doctor, ¿qué es la especialidad en nefrología? Bueno, la nefrología es la rama de la medicina que se encarga del estudio de la estructura del riñón y su funcionamiento, el prevenir las enfermedades y tratarlas. Ok, pues para toda la gente que no sabía qué es la nefrología, el doctor ya les dio una breve explicación y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad crónica secundaria a diabetes, que es un tema muy común aquí en el Istmo de Tehuantepec, ya que el doctor me dijo que la diabetes es una enfermedad sumamente, bueno, a nivel mundial, ¿verdad? Así es. Entonces, doctor, ¿qué nos puede, a qué se refiere esto de la enfermedad renal crónica secundaria a diabetes? Bueno, el nombre correcto sería enfermedad renal diabética. Okay. Y lo que estamos englobando ahí es que el daño en el riñón se está dando secundario a la diabetes. La diabetes es una de las causas, si no es que la primera a nivel mundial de enfermedad renal crónica, ¿sí? Esto indica que la temporalidad de la diabetes puede en algún momento causar cierto daño en el riñón e impactar en su funcionamiento. Ok, entonces lo que quiere decir en palabras así un poquito más digeribles para ustedes es que si hay diabetes puede causar un daño en el riñón, ¿verdad? Que ya es lo que es la enfermedad crónica renal. Claro. Perdón. En porcentaje, 1 de cada 2 pacientes que tiene diabetes tiene la probabilidad de daño renal. O sea, el 50%. El 50% de los pacientes. Y también le platicaba yo al doctor que mucha gente después de padecer hipertensión o diabetes, la gente se les atrofia el riñón. Entonces el doctor me explicaba que sí, que eso es verdad. Y yo le pregunté porque lamentablemente a veces no estamos muy informados y pensamos o creemos cosas que escuchamos. Yo le pregunté si estaba en lo correcto que los medicamentos hacen que atrofies el riñón. Usted me contestó que no. ¿Nos puede explicar qué es lo que en realidad atrofia el riñón? Ok, la diabetes lo que va provocando son cambios a nivel de los vasos sanguíneos, cambios hemodinámicos se llama. El compromiso que provoca la diabetes a nivel del riñón depende de la afectación que se da en los vasos sanguíneos. Bien, la primera etapa de la enfermedad renal secundaria a diabetes no es que disminuya el funcionamiento del riñón, sino al contrario, hay una respuesta que en las primeras etapas el riñón funciona a más del 100%, puede llegar a funcionar el 110, 120%, y son los primeros datos de que en un paciente diabético que generalmente ya tiene 5 o 10 años de diagnóstico, nos empieza a dar compromiso a nivel del riñón. Con el paso de los años, esa hiperfiltración o ese porcentaje de funcionamiento va disminuyendo debido a que el riñón se empieza a esclerosar. Eso quiere decir que se empiezan como a formar cicatrices y el tejido sano se va reemplazando por tejido enfermo que va provocando que disminuya la capacidad del riñón y se impacte en el funcionamiento. También, doctor, otra pregunta, ¿a cuánto porcentaje puede trabajar los riñones? Pues un riñón sano se considera arriba del 90%. Si nosotros clasificamos la enfermedad renal crónica, generalmente la clasificamos en 5 etapas dependiendo del funcionamiento del riñón. La etapa 1 es aquellos pacientes sanos, digamos, que tienen un funcionamiento del riñón arriba del 90%. La etapa 2, el funcionamiento del riñón va entre el 60 y el 90%. La etapa 3 a su vez se divide en 2 subetapas, 3A que va del 45 al 59 y 3B que va del 30 al 44. La etapa 4 que va del 15 al 29% y la etapa 5 que es la etapa más avanzada de la enfermedad renal son aquellos pacientes que tienen menos del 15% de funcionamiento renal y en los que ya se empieza a considerar terapias de reemplazo como son diálisis, hemodiálisis o trasplante. Ok, ¿nos puede hablar un poquito acerca de estas terapias? Claro. Idealmente un paciente que tiene enfermedad renal crónica en estadio terminal o avanzado, o sea, llámese etapa 5, la mejor tratamiento que tenemos para esto es el trasplante renal.
Desafortunadamente en México no lo hacemos mucho. Hay países como España que tienen una alta tasa de trasplantes y la mayoría de los pacientes recurren a este tipo de terapias donde realmente la mejoría es notable. Disminuyen mucho las complicaciones y un paciente se reintegra por completo a su vida diaria. Por lo regular en México hacemos dos, diálisis peritoneal y hemodiálisis. La diálisis peritoneal es una terapia que consiste en colocar un catéter a nivel intraperitoneal y por medio de una solución especializada que se queda cierto tiempo en el abdomen, se trata de reemplazar ciertas funciones del riñón. Lo que hacemos con eso es eliminar toxinas que el riñón ya no puede eliminar, mantener el equilibrio ácido-básico de la sangre, mantener el equilibrio de los electrolitos. La hemodiálisis, por consiguiente, requiere necesariamente de equipo especializado. Eso por lo regular se tiene que hacer en un lugar donde cuenten con una planta de tratamiento, donde cuenten con máquinas que son necesarias para la filtración de la sangre, digamos, ¿no? Eso se hace a través de un catéter o idealmente algo que se llama fístula arteriovenosa. Okay. Y doctor, ¿quién es apto para la hemodiálisis y para la diálisis peritoneal? Realmente todos los pacientes son candidatos a ambas modalidades a menos de que se demuestre lo contrario. Realmente existen contraindicaciones específicas para no hacer una o no hacer otra. Por ejemplo, un paciente que ha tenido muchas cirugías en el abdomen, más de 2 o 3 cirugías, que hayan sido cirugías grandes, la probabilidad de que le funcione un catéter es muy baja. Entonces, en ello se podría considerar hacer hemodiálisis. Hemodiálisis, probablemente aquellos pacientes que tienen mucho daño cardíaco, no sería la mejor opción, probablemente a ellos les convendría hacer más diálisis peritoneal. Entonces son contraindicaciones específicas. El paciente que vemos por primera vez, él es candidato a las dos terapias hasta que no encontremos una causa que nos los contraindique. Y bueno, doctor, ahora regresando no regresando, estamos en el curso del tema, ¿no? Pero nos podría dar los síntomas de cuando ya empiezas a presentar esta enfermedad. Fíjate que esto es bien importante porque desafortunadamente mucho de lo que pasa con nuestros pacientes es que llegan en el momento que el daño renal ya está muy avanzado. Generalmente nosotros captamos a los pacientes cuando el funcionamiento del riñón está por debajo del 30%, ya en etapa 4 o 5. Y eso depende porque los síntomas son muy variables y generalmente el cuerpo se acostumbra a tener esos síntomas. O sea, son síntomas tan generales como empiezo a tener cansancio, de pronto empiezo a orinar más en la noche, por ahí se me empiezan a edematizar las piernas. A medida que van aumentando las toxinas en el organismo y que el riñón va dejando de funcionar, me puede dar un poco de náusea, tal vez vómito, picazón en el cuerpo, quizá diarrea, dolor abdominal. Entonces son síntomas que te podrían dar muchas enfermedades. Claro, que te podrían arrojar a cualquier otro diagnóstico, ¿no? Exacto. Ok, doctor. Pues bueno, ya nos comentó los tratamientos y pues doctor, ¿nos podría dar algún consejo para mantener sanos nuestros riñones? Lo ideal es tomar los suficientes líquidos. Recomendable para la zona 2.5, 3 litros de agua diario, ya englobado todos los líquidos que consumimos en 24 horas, disminuir la ingesta de carbohidratos, la alimentación es muy importante, dietas ricas en potasio, dietas bajas en sodio, el ejercicio, mantener un peso adecuado. O sea, generalmente son las recomendaciones para mantenerte saludable por cualquier otra enfermedad. Si eres diabético, lo recomendable es, ya llevo 3 años, 5 años de diabético, empezarte a hacerte un examen general de orina para ver que no empiece yo a tirar proteínas, que sería como uno de los primeros datos que voy a identificar en el examen general de orina y que me van a ir indicando que probablemente mi riñón ya empezó con esa hiperfiltración que te comentaba a funcionar más de lo normal. Más de lo normal, a trabajar más, ¿no? Exacto. Y doctor, ahorita que comentaba esto, me surgió una duda. ¿Hay algo de cierto que cuando tú vas a una persona que tiene problemas del riñón va a hacer pipí y sale espumosa la pipí, ¿hay alguna preocupación que tenga que tener? El que la orina se vea espumosa es un signo de que hay muchas proteínas. O sea, una persona no tiene por qué tirar proteínas en la orina a menos
que esté haciendo mucho ejercicio, por ejemplo, que tenga una dieta muy rica en proteínas, que serían dos cosas que nos justificarían probablemente que sí podamos encontrar proteínas en la orina, pero en general no deberíamos tener. O sea, el que nosotros notemos que la orina ya es muy espumosa es porque nuestro nivel de proteínas que estamos tirando ya es bastante elevado. Ok, doctor, pues algo más que quiera o desee agregar para todos nuestros seguidores. La recomendación sería acá que en aquellos pacientes diabéticos, sobre todo, acudan a la atención temprana, no necesariamente con el nefrólogo. Los estadios tempranos, el médico de cabecera, el médico general sería el quien los debería de identificar. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda que la enfermedad renal probablemente hasta el estadio 3A pueda ser manejado por el médico internista. La recomendación es que después del estadio 3B ya sea referido con el especialista, en este caso nosotros, para pues agregar medicamentos o hacer recomendaciones que beneficien a mantener ese funcionamiento. Desafortunadamente, una vez que el riñón se daña, no hay reversión del cuadro, no hay cómo mejorar el funcionamiento. Lo que se trata ya es de mantener esa función el mayor tiempo que sea posible. Hay tres cosas en específico en los pacientes diabéticos que generalmente hay que hacer, y uno es el control de la glucosa. Si soy un paciente diabético que generalmente tengo 250, 300, 400 de glucosa, la probabilidad de que yo llegue a tener enfermedad renal crónica avanzada es altísima, altísima. Entonces, mi terapia antidiabética es el primer paso, ¿no? Y eso es los antidiabéticos orales, la insulina y la alimentación. Si a esto le agregamos que un paciente diabético en algún momento puede ser hipertenso, el control de la presión arterial es fundamental. Mantener la presión arterial menor de 140/90, 130/80 si se puede, utilizando medicamentos que benefician al riñón, ¿sí? Y la otra es que si estoy tirando proteínas, se ataquen con medicamentos específicos para disminuir la cantidad de proteínas que tiramos en el riñón. Estas tres medidas son las fundamentales para disminuir el riesgo de progresión en el riñón. Ok, doctor, perfecto, doctor. Pues ya escucharon información que cura, porque esto sí que cura. Vengan antes, trátense antes de que ya vengan muy mal. Como dice el doctor, la recomendación es que pues hay que cuidarse, los diabéticos sobre todo. Dice el doctor que pues es probable que tengan una enfermedad crónica renal. Doctor, ¿nos podría decir en dónde está ubicado y su contacto, por favor? Sí, claro, nosotros estamos acá en Salina Cruz, Oaxaca, en el Sanatorio del Carmen. Generalmente estamos de lunes a jueves en un horario de, por lo regular, 9 a 2 de la tarde. El número de teléfono es 971-71-411-80 y el teléfono personal 951-222-9468. Pues así es, entonces Sanatorio del Carmen. Así es. Aquí en Salina Cruz, Oaxaca. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos recibido y haber resuelto todas nuestras dudas. Gracias a ustedes, y cuando gusten, estamos para servirles. Gracias, doctor. Gracias al doctor Valeriano, y pues me despido de ustedes. Hasta luego.